Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a un episodio más de Politicando por Más TV. Muchas gracias por permitirnos llegar de nueva cuenta a su casa para hablar siempre de los temas más importantes de la coyuntura. Usted sabe que Guatemala no nos deja descansar, pero también Latinoamérica. Es un constante latigueo con las noticias que están pasando y lamentablemente, pues como usted ya sabrá, a estas alturas hay por ahí mucha turbulencia en nuestra hermana República de Venezuela. Hay muchas incongruencias, ilegalidades, entre tantas cosas que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué es esto importante para Guatemala, para la región, para la democracia, para los principios liberales y para tantas cosas? Pero antes de entrar en materia, ya dándole el preámbulo de qué vamos a hablar, le doy la palabra a mi compañero de Fórmula Siempre, Juan Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Brian. Muy emocionado acerca de este tema. Creo que es un tema que tenemos que hablar, un tema que le afecta a toda la región realmente. Un tema que también ha estado pues bastante en tendencia. Lo hemos visto en Instagram, en Twitter, ¿verdad? Entonces a las personas les interesa saber un poco más de cómo Venezuela llegó a este punto, también para evitar que Guatemala en algún punto llegue, ¿verdad?, al punto donde está Venezuela el día de hoy. Y para eso pues tenemos un invitado de honor, ¿verdad?, un estudiante de economía, ¿verdad?, analista, y también que fue diputado por un día, lo tuvimos ahí en el mood legislativo hace un par de días, que es Juan Pablo Álvarez. Pero me gustaría que Juan Pablo se presentara también ante nuestro público. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Buenas noches, como permiso. Pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que ya te había dicho, Fernando, muy bonito el set, la verdad. Lo que más me llega del set, la bandera de Guate. Excelente. Que tenga la bandera de Guate, me gusta mucho. Lo llevamos en el corazón, Guate. Sí, hay que dar la lucha. Me parece. Juanpa, presentate para las personas que nos ven allá en el interior del país. A veces nos mandan mensajes de diferentes municipios del interior. Miren, muchachos, los vemos acá, para que ellos te conozcan y por qué tenés esa legitimidad para poder hablar hoy de estos temas. No, muchas gracias, Brian. Bueno, pues soy Juan Pablo Álvarez, soy estudiante de economía, cuarto año, ya vamos a ir cerrando. También desde muy pequeño he tenido una espinita, pero una espinita que la tenés ahí encruzada, sino una espinita que ella misma te puya, que me jode, que es la política. Es un tema que desde joven me ha apasionado, mucho. Te puedo decir que inicié por la historia, vi el delicioso y complicado mundo de la política, me empecé a meter en eso. Yo era el que andaba ya alegando con la maestra en el colegio. ¿Le debatías? En sociales. Siempre tenemos una maestra de sociales tanto problemática, le daría yo. No, pero ella me inspiró mucho realmente. También un maestro de geografía e historia de España, muy buenos profesores. Pero bueno, yo me gradué de mi colegio, quería estudiar ciencias políticas, pero en el camino me doy cuenta de que yo realmente a los que escuchaba más eran a los economistas. Okay. Entonces dije, ¿por qué escucho más a los economistas? Y me puse a comparar los pensum y dije, tienen como más tinte de análisis de estado, de país. De estado, de finanzas, de esa lógica del mercado, que es lo que me ha enseñado mucho al estudiar economía, la lógica del mercado, qué es lo que opera detrás de los precios. Es algo muy importante e enriquecedor. Así que me metí a economía, una carrera pues que es política, muy política. Bueno, todas las carreras son políticas a mi parecer, pero esa principalmente. Y entonces ahí me meto, tengo la oportunidad de entrar al Grupo Libertópolis, la radio Grupo Libertópolis, que también estamos en televisión, 102.1 para que nos escuchen, todavía y haciendo publicidad aquí un cachito. Dale. Que todavía estoy ahí, una experiencia muy bonita, y pues siempre ahí intentando cómo incidir en la política nacional. Y pues empecé yendo también a las sesiones plenarias del Congreso de la República. Conocí pues a muchos diputados, muchos buenos, muchos malos, hay que decirlo. Y luego pues empiezo a entrevistar a muchos diputados. Libertópolis Viernes, que es mi programa, son básicamente entrevistas a diputados. También, ahora yo soy el que saco la espinita y los empiezo a joder un cachito a aquellos para... Pero ahora se te pudo haber volteado que a vos te fuiste diputado por un día. Y me la voltearon gruesos. O sea, ya ahora entendés de ese lado también, ¿verdad? Sí, no, totalmente. No, pero ya no les voy a molestar, les vas a decir, ¿verdad? Pero sí, es justo como te decía antes de entrar al aire, cosas que te esperas, vamos, cosas que te esperas. Si te querés meter al mundo, sabes de que te va a llover,
Pero bueno, así es como empiezo y luego con lo que decía Fernando de que fui diputado por un día, por 2 días, le quisiera decir por yo. 2 días. Por 2 excelente. días que fuimos ahí, o si no es que 3, fíjate vos, porque Sí, también hubo citaciones. 2 semanas antes y luego... Sí, bastante tiempo en el programa del MUD legislativo de este Congreso de la República, organizado por la Junta Directiva, bueno, por la Comisión Permanente más que todo. Y pues ahí me metí, creamos una iniciativa con mi grupo Alianza Democrática, que era la Ley para la Promoción y Dignificación del Empleo Formal para los Guatemaltecos. Cachito larga el nombre, pero el nombre habla por sí solo. Vamos. Buenísimo. Y entonces con ese quedamos segundo lugar. Yo, gracias a Dios, me llevé también el premio a Mejor Jefe de Bloque, pues por organizar mi propio bloque, porque era jefe de bloque, por mi oratoria y cuanto más. Y ahí también fue donde tuve el gusto de conocer a Fernando, una actividad muy bonita. Y pues aquí ando, metiéndome a todo el rollo de la política, que hay que Buenísimo. meterle. Y tenemos que analizar Bienvenido. esa política en estas latitudes latinoamericanas también, Juan Pablo, y es importante poder, ahí sí que aprender de los errores ajenos para no cometerlos. Hay una frase ahí de que sabio es aquel que aprende de esos errores ajenos, ¿verdad? Y no de sus propias vivencias. ¿Qué pasó con Venezuela? Sí, justamente comencemos ahí porque antes ¿Qué de pasó? Chávez tenía un había crecimiento del PIB mayor de Latinoamérica. El país más rico de tenía Latinoamérica, una que le inflación bastante pues pequeña, relativamente pequeña, al 50 y pico que lleva ahora anualmente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa antes de 1999 y por qué llega a este punto, vamos? Sí, pues bueno, todo empieza con alguien que nosotros conocemos, es Hugo, como él decía, Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad? Y yo creo que todos todavía escuchemos solo el apellido de Chávez, no necesitamos pensar en otro Chávez, sabemos de que estamos hablando de él, el comandante, como le decían, se lo decían mucho, el comandante Chávez. Y es muy importante también analizar de que Venezuela andaba como en la lucha del puesto número 1 con riquezas con Chile. Okay. Y luego vimos de que hubo ciertos conflictos de riquezas. Se nos fue de Venezuela de primero, ahorita se nos está yendo Chile, ¿verdad? Pero es muy importante cómo es que un país tan rico, yo me atrevería a decir de que puede ser el país más rico de la región, de Latinoamérica. Y ahí tiene como que en remojo, diría mi catedrático, su riqueza y la tiene ahí guardada. Y es lastimosamente las personas que quieren al mismo tiempo tanta riqueza. Yo tengo un conocido que acaba de ir a Venezuela por visitar a unos familiares y yo le decía, vos, ¿y qué tal está la situación? Pues está mejorando un poquito, vos, pero si hay dinero. Pues si sos político, si hay dinero. Horrible. Sí, sí. Pero bueno, todo empieza, yo creo que el punto de inflexión más grande, a mi parecer, es el Caracazo, que es en 1994. Ese como que surgimiento, no solo del ejército, sino que como que pues de toda la población, que empieza el alza de servicios públicos, recorte de gastos. Y pues yo no sé si aumentan las tasas también, pero empieza todo ese como fervor de todo está aumentando de precios. ¿Por qué está aumentando todo de precios? Si yo vivo en Venezuela y vivir en Venezuela es como vivir en la tacita de oro de Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces empieza ahí y vemos a un oportunista que empieza a incidir, no, yo creo que no incide tanto en el Caracazo, que es 1994, que deberían de buscar videos del Caracazo, creo que es muy, muy importante. Un acto totalmente violento, claramente. Muchos países de la región hemos vivido eso, incluso aquí en Guatemala. Pero luego es donde llega Chávez, ¿verdad? Y después quiero que también ustedes me cuenten un poco, porque una de las cosas más importantes, que Chávez intenta dar un golpe de Estado, fracasa, a la Hitler, ¿vamos? Que fracasa con su golpe de Estado, pero la gente se quedó viéndolo a él de quiere algo nuevo, quiere algo diferente. Y lastimosamente nosotros aquí en Latinoamérica, yo creo que es algo muy, muy psicológico, lo que tenemos nosotros incrustado como población, de que ahí sí lo atribuiría que lo único que puedo rescatar de los tiempos de la conquista, porque los tiempos de la conquista hay que superarlos y empezar a vivir otras cosas, porque hay muchas narrativas sociales de que no, es que la conquista todavía nos tiene jodido. No, no nos tiene jodido eso, superemos eso. En el mundo han caído 2 bombas atómicas en población, en un solo país, que es Japón.
que no es un país extremadamente Pero es una potencia. grande. Pero ¿qué se hicieron hacer los japoneses? No se pusieron a lamentar o a llorar de, la gran, ¿qué vamos a hacer? Correcto. Se cayó la economía, que obviamente se va a caer la economía. Dijeron, démosle para adelante. Pero justo quería terminar con este comentario, que Chávez, luego de dar el golpe de Estado, dice, por ahora, el movimiento, no sé qué, ha fracasado. Pero ¿qué pasa cuando Chávez termina de decir ese discurso? Vemos en todas las calles de Venezuela el por ahora, con la cara de Chávez solamente. Sí. El por ahora y por ahí. Y esa esperanza, o sea, y luego es que ya, pues, se va a la cárcel, pero una de las cosas interesantes es de que luego lo perdonan, ¿verdad? Pero no quiero robar el micrófono. No, mira, entonces, después Chávez, por uno u otro medio, logra y llega a ser presidente de Venezuela. ¿Cuáles son esas políticas que trae Chávez consigo y que es donde empieza el cataclismo que tenemos hoy? O sea, ¿qué es lo que introduce Chávez que antes no había, por ejemplo, para hablar un poco de esa ideología que él traía que se tradujo en acciones económicas, por ejemplo? Sí, tengo que bajar un poquito de libros porque porque yo sabía, pues, relativamente bastante. Entró diciendo que no iba a expropiar, por ejemplo, Al periodista Jorge Ramos. Ajá, empezó Correcto. diciendo que no iba a Que no expropiar. iba a robar ni expropiar. Y que al salir lo iban a esperar los indios guayuyos en la Horchila o no sé dónde. Sí. Pero hace hace todo lo que dijo que no iba a hacer. Adoptó los medios de comunicación, expropió propiedades. Entonces, para que hablemos un poquito de qué trajo Hugo Chávez, digamos. Sí, como te decía, hace un par de años, como que sí conocí un poquito más, tengo que bajar un cachito de libros, pero lo que pasa es de que da el golpe de Estado, obviamente lo meten a la cárcel por intentar romper la constitucionalidad del país, va 2 años a la cárcel, el presidente le otorga como un perdón, sale y al año se tira y gana con el 80%. O sea, imaginémonos eso, yo pienso en 80%, solo pienso en el político más exitoso en votos, Claro. que es el papá del presidente, Juan José Arevalo, que llega con 80 y algo también Ok. a la presidencia. Es algo demasiado, pues, demasiado. Y pues, ¿qué es lo que pasa? De que yo incluso escribí un paper acerca de eso, económico, respecto a que Chávez se apodera de varias cosas. Pero antes de entrar a eso, es importante mencionar de que en el golpe de Estado, después del golpe de Estado, a un preso, muy parecido a Hitler, la historia, se va preso después del golpe de Estado. ¿Y quiénes lo apoyan? Los medios de comunicación, los empresarios y la ciudadanía pobre. Ahí tenés a todos, pues. Los empresarios, la ciudadanía, los medios de comunicación lo apoyan, llega al poder, pero se pone sus moños, ¿verdad? Yo soy el presidente constitucional de la República. Y justo con lo que decía en el paper, era de que Chávez goza de algo muy especial, que es el boom del petróleo. Llega este boom del petróleo, Venezuela es ridículamente rico, se empieza a transformar incluso a la misma velocidad de Chile cuando empieza a crear esa tanta riqueza. ¿Y qué es lo que pasa? De que cuando llega tanta riqueza al país, o sea, Chávez lo mira, ya loco. siendo presidente. Lo que pasa con Chávez también de que él vivió siempre el Estado, ¿verdad? 20 años de militar, luego se vuelve presidente, pero, o sea, imagínate vos siendo militar, que no sos un empresario así millonario, luego se te presenta el cúmulo de barajas, lo ves y decís, a la gran. Hay un dicho que me fascina, pero me fascina porque al mismo tiempo me da risa, que es diferente verla venir que bailar con ella. Claro. Y Chávez, puchica, le dio 1000 vueltas a la chava. Y le empezó a dar 1000 vueltas, empezó a expropiar, pero principalmente son los programas sociales, pues. O sea, no, siempre está como esa formulita de los líderes y dictadores. Yo no diría dictadores socialistas, porque ya a la mera hora de ser dictador no te diferencias si sos socialista o ultraderecha o fascista, como le diríamos. Porque sos dictador, rompiste el orden constitucional. Entonces ahí es cuando llegan los programas sociales, aumento de impuestos. Y algo muy importante que se me olvida decir, de que Chávez no es de que él haya roto el orden constitucional por él mismo. La reforma constitucional de Chávez fue
algo maravilloso, pues, algo que se estaba adorando dentro del país. Okay. O sea, era algo que toda la población, yo lo apoyo, yo le digo que sí. O sea, todo, eso es muy importante. Todo lo del primer gobierno de Chávez fue democrático. Por no decir todo, pues, casi todo fue democrático. Era como un líder mesiánico. Exactamente. Porque el personaje de Chávez, porque también una de las cosas muy importantes de Chávez es de que él se va construyendo. Imagínense lo complicado que es eso. Él se va construyendo como el personaje. Yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo deshago esto. Y todo es como, sí, él hace eso y él hace eso. ¿Verdad? Ese como crear ese mismo personaje de Chávez es algo incluso admirable, hay que decirlo, pero al mismo tiempo con la población a su derecha. Incluso con los empresarios, me recuerdo, como te digo, bajando libros, Chávez tenía mucho acercamiento a los empresarios, mucho. Incluso se los llevaba de viaje a Europa y toda la onda. Pero ya cuando estaba en Guate, iba a decir, ya cuando estaba en Venezuela, ya Les dio el golpe. a un Chávez totalmente diferente. Empresarios empiezan a ir. Vemos de que empieza a expropiar. O sea, el famoso video. ¿Quién no ha visto ese video? Expropiese. De Chávez estando en la plaza. Ahí vivía Bolívar. Expropiese. ¿Verdad? Y vas con ese tono de Chávez, ¿verdad? Que te mareaba, pues. Ok. Sí. ¿En qué momento crees vos de que Chávez cambió su forma de pensar? ¿Será que siempre fue un socialista per se? ¿Siempre tuvo esa ideología? ¿O será que fue construyendo esa ideología en el camino mientras se fue llenando de poder? Porque miramos un Chávez, por ejemplo, que juzga la dictadura de Cuba. Y un Chávez que incluso en el principio dice, bueno, yo no soy un socialista. O sea, crean en mí, yo no soy un socialista, yo no vengo a destruir las empresas. Y con el tiempo, pues vemos de que va traicionando sus palabras. ¿Vos crees que se va construyendo como un socialista? ¿O es el hecho de que se va quedando solo y el poder lo corrompe completamente? Yo creo que Chávez siempre fue un socialista. Siempre fue su ideología. Exacto, pero no se daba cuenta. O sea, no la trató de esconder, él no se había descubierto, tal vez. Ajá, exactamente, él no se había descubierto, él ni entendía cómo era él, pues. Porque lo que pasa es de que, justo como decía, pasa 20 años siendo militar, ejerciendo militar, y vos lo que te enseñan, obviamente, la investigadora de unos militares es muy honrado, incluso aquí en Guatemala decimos el glorioso ejército de Guatemala, imagínate. Entonces, es algo muy honrado, te enseñan de bastantes cosas, pero tirarte como político, y es una de las cosas que también nos enseña la economía, vos no tenés que pensar solo como político, no tenés que pensar solo como militar, tenés que pensar como político, como militar, como empresario, como emprendedor. O sea, el ejercer la política es de las cosas más complicadas que uno puede hacer. Y los buenos políticos, incluso podríamos decir que son la gente incluso más lista que puede existir en la población. Hay una frase muy interesante que la escuché hace muchos años, que se me quedó grabada, que decía, el arte de hacer política es ponernos de acuerdo de vivir en sociedad. Pero imagínate, estamos hablando de Guatemala, y pongo el ejemplo de Guate porque todo Latinoamérica es muy homogénea en ese sentido. Estamos hablando de 23 lenguas, idiomas, aquí en Guatemala. Complicado. O sea, cada cultura, cada nicho, le podría decir, es diferente. Incluso los mismos pueblos indígenas, uno puede decir de que hay racismo los indígenas, pero dentro de los grupos indígenas también hay racismo. Y organizar a toda esa gente Cuesta. es algo verdaderamente complicado. Así que yo creo que eso es lo que pasa con Chávez. Chávez nunca se había dado cuenta que era un socialista. Él cuando llega, yo sí le creo al comandante. Oye, hay una serie muy buena que deberían de ver, que la recomiendo Hugo Chávez mucho. el comandante, ¿no? Hugo Chávez el comandante, que el actor es Andrés Parra, que es un colombiano. El mismo de Pablo Escobar. El mismo de Pablo Escobar. Buenísima la serie. Okay. Juan Pablo, en Guatemala hay muchas personas que tienen un pánico, o sea, un pánico que si uno menciona la palabra socialismo, comunismo, izquierda, o sea, se ponen a temblar y saquemos las armas y saquemos al ejército y ganemos la guerra otra vez. Cuando estamos hablando de una persona que es socialista o que es comunista,
¿a qué nos estamos refiriendo? Para las personas que allá, que nos están viendo en sus casas en el interior, no sepan, bueno, pero es que ¿qué se refiere con alguien que es socialista, que Chávez era socialista? ¿Acaso eso no es bueno, pues? Y, o sea, para que nos ilustres en ese sentido de ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? ¿Te parece? Démosle, sí, por supuesto. Y si ustedes también agregan, démosle los tres. Pero es diferente también incluso hablar del socialismo que el comunismo. El comunismo es ya como que la máxima aspiración de la idea de la izquierda. Es como, that's the way, diríamos. Ajá. Ese es el camino. Y nunca ha existido el comunismo, realmente. Nunca ha llegado tal como se pensaba y como lo escriben estos líderes comunistas. Nunca se ha llegado. Y esa misma utopía. Pero lo que anhela el comunismo a tener es aniquilar lo que hace tan movible, fluctuante, creciente, decreciente, innovador de todo, la economía. Que todo se representa en una cosa muy sencilla, que son los precios. Vos no puedes agarrar la cámara que ahorita nos está filmando, verla ya hecha. Decir, esta cámara vale 1,000 quetzales. Y Fernando me va a decir, ¿y por qué la cámara a mí me costó 20,000 quetzales? Claro. Vos no sabes todo el proceso que lleva, vos no sabes todo, en economía le diríamos el uso en el conocimiento de la sociedad, le diría Hayek, el diverso conocimiento que existe en la sociedad se refleja en el mismo precio. Pero bueno, ese es como el punto más grande que agarra el comunismo, el aniquilar los precios, la aniquilación de la propiedad privada. Todo es de todos. Todos de todos se supone, vamos, pero mirás a un Fidel Castro que va a Moscú con un Rolex de La Habana, con la hora de La Habana, y otro Rolex con la hora de Moscú. Pero menos mal, todos de todos, vamos. Tipo alguien que carga 2 relojes por aquí en Guate, vamos. Así, cabal. Es amigo de Fernando. No, y de hecho, incluso Maduro lleva un reloj bastante caro. Bastante caro que le regala Sí, cuando Maradona. va en un Lamborghini bañado en oro, ¿no? Sí, lo dice? cabal, sí, En Mónaco. sí, definitivamente. Qué ridículo. Sí, igual las hijas de Chávez no se habla mucho de eso. No se Ajá, habla Y tienen mucho su de- fortuna en el Vaticano, ¿verdad? Sí. Que es algo que tampoco... Pero tenemos que hablarlo, Fer, porque tenemos que irnos a corte, ¿te parece? Me parece. Sí, Para que vayamos a corte, sí, Fer. vamos a corte y regresamos hablando un poco más. Tal vez ya vamos a contextualizar un poco más de lo que hablamos de la historia de Venezuela y vamos a hablar un poco más de lo que pasa con María Corina Machado Claro. y traerlo más a lo que está sucediendo el día de hoy en Venezuela. Así que nos vamos a corte comercial y regresamos aquí a Politicando en Más TV. Take it slow. Esta es la historia de Juana, que soñaba con cosechar y le dijimos, vos que sos tan arrecha, no hay problema, te damos pa' tu cosecha. Tenemos miles de historias en estos 32 años echándote la mano, transformando ideas en proyectos y sueños en realidades. Fundea fue creada para los guatemaltecos con la idea clara de apoyar a nuestra gente y llevar desarrollo a través de préstamos, seguros, remesas y capacitación. Gracias por esta cosecha de 32 años.
Esta es la historia de Venancio, que necesitó apoyo y le dijimos no te preocupes, yo te financio. Tenemos miles de historias en estos 32 años echándote la mano, transformando ideas en proyectos y sueños en realidades. Fundea fue creada para los guatemaltecos con la idea clara de apoyar a nuestra gente y llevar desarrollo a través de préstamos, seguros, remesas y capacitación. Gracias por esta cosecha de 32 años. Bueno, estamos de vuelta acá en Politicando hablando de estos temas importantes que son no solo son importantes para el país como tal, sino de Venezuela, sino también para nosotros para poder aprender de todo esto. Nos acompaña hoy el analista Juan Pablo Álvarez, pero Fernando, te quedaste con una pregunta ahí en los labios para que puedas entrarle de una vez a esta situación de Venezuela actualmente, ¿verdad? Sí, Juan Pablo, yo quería que tal vez nos pasáramos, como ya hablamos un poquito de la reseña histórica, de esto de lo que pasa en el golpe de Estado, ¿verdad? De cómo llega Chávez al poder. Bueno, luego pues muere Chávez y continúa Maduro con esta herencia que le deja, ¿verdad? Esta herencia dictatorial que le deja Chávez y lo que nos lleva al día de hoy, ¿verdad? Donde Estados Unidos en los últimos tiempos pues negocia con Venezuela, quitarle ciertas sanciones a cambio de dejar participar a María Corina Machado. Sí. Y luego ya viene Venezuela y bueno, el gobierno de Maduro y a últimas horas pues le dice a María Corina Machado, siempre no, 15 años de no participar. ¿Qué opinión te da esto? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Qué opinas de esto, Juan Pablo? Bueno, yo creo que hay que leerlo. Bueno, solo un comentario justo antes del tema que hablábamos, antes de que es el comunismo y el socialismo, que me preguntaba Brian, de que algo muy importante que plantea el comunismo es reformar al hombre. Ok. Que le llaman el hombre nuevo. Una cosa horrible, espantosa. Ernesto Che Guevara escribe mucho acerca del hombre de nuevo. Ahí también Gramsci escribe también mucho de eso en Italia, pero más que todo que teníamos cerca a Chávez, a Fidel. Che Guevara, y él escribe mucho acerca de eso. Pero imagínense, fue un hombre el cual le escribió a su padre en unas cartas, en un mensaje que ponía, y padre, finalmente me he dado cuenta que en verdad me gusta matar. Imagínate, Era un asesino. es como el exponente del comunismo. Pero volviendo a la situación... Que hoy los grupos de actual, izquierda lo utilizan como la figura de los proderechos humanos, ¿no? no, y para más molestar, vas a Nueva York y miras a Mara usando su playera. No, qué loco, es absurdo. Nada que ver. Y de hecho esa foto es falsa. O sea, esa foto, vos miras la foto real del Che Guevara, lo miras así todo demacrado con la ropa. Garrapiento. Horrible. Pero bueno, no estamos a decir para hablar de esas personas. Lo que pasa es que con María Corina Machado, que creo que hay que retroceder mucho cuando ella fue activista política, como somos nosotros, pero ella era más de cuestionar al gobierno. Yo no sé si a ustedes les ha salido últimamente en redes sociales el video de María Corina diciéndole... Versus Hugo Chávez, ¿verdad? Sí. Exactamente, diciéndole al presidente, usted está expropiando. Que expropiando es robar. Es robar, sí, ¿Por qué correcto. está robando? O sea, le estás diciendo, yo creo que Chávez, no sé si ya tenía cáncer ahí. Sí, ya tenía tenía O cáncer. sea, ya estaba. ya eran las últimas de Sí. Chávez y ya era Chávez como lo recordamos. Ujú. O sea, agallas no le faltan. Pero lo importante de María Corina es de que ella se intenta lanzar de presidente, le dicen no puedes. Y son cuestiones que pues yo y creo que mucha población también no estaba informado de lo que estaba pasando. Porque no fueron en estas elecciones, fueron en elecciones anteriores. Donde el gobierno, el TCE ahí, le dice, no puedes participar. Entonces ella agarra a una chava, a su alera, la pone y dice, entonces ella va a participar y yo voy a participar como vicepresidente. No, man, no puedes. Y la quitan otra vez.
Luego agarra a Edmundo, El mundo correcto. lo pone, dice, él va a participar. Va buenísimo que participe. Y yo también. Pero se metió como que en la curva, ¿verdad? Porque ya conocían cómo era María Corina. Y ahí es cuando entra María Corina. Pero es triste ver cómo sale Nicolás Maduro diciendo de que va a crear cárceles para esos que están Activistas, para las personas que piensan diferente. Para los fascistas, ¿qué le llama? ¿verdad? O sea, Sí, fascistas, imperialistas, que justo lo hablábamos en el corte, de que borró WhatsApp, porque WhatsApp es una red imperialista. Imagínate, todavía siguen con ese increíble discurso de, del siglo, no sé. además, joder, o sea, sí, Estados Unidos es un imperio, pero no es de como que te ejerza tanto su función de imperio como lo veíamos antes, como lo Claro. veíamos con Inglaterra, suponete, como España. No es lo mismo. Vos, pues. Juan Pablo, ¿y en algún momento vos creíste que...? Porque yo creo que hubo mucha esperanza en esta elección. Sí, yo creo Tal que- vez con Guaidó no se vivió tanta esperanza, o en las elecciones pasadas no se vivieron tanta esperanza como se sentía en este momento. ¿Tú creíste en algún momento que Nicolás Maduro se iba a soltar el poder? Yo te digo, O mi que lo van a opinión es derrocar. que yo sentí que era el momento adecuado y me la creí. Sí. ¿Vos qué viviste? Yo creía que iba a salir huyendo. Ah, ok. Que obviamente, si vos tenés ese historial, si te hereda Chávez, que dijo de que si el pueblo bolivariano dice que salgan 2 años, salgo en 2 años. Paja, si no salió y se quedó, va. Pero bueno, yo creía que se iba a ir, se iba a desaparecer, porque de hecho hubieron como ciertas pistas de eso. Fíjate, Ajá. no sé si vieron No, ustedes. no. ¿Así sí? Yo veía a un cuate que trabaja en como una torre de un aeropuerto en México. Pero esas torres de aeropuerto, obviamente, son torres internacionales. Así que tenés la información internacional de lo que está pasando en el mundo. Y se pone a grabar Venezuela. Y dicen, miren, generalmente no hay esta cantidad de vuelos aquí en Venezuela. Miren cuántos vuelos hay para acá. Y apachaba el avión, y obviamente si apachas el avión te dice, sale a tal y tal, va para tal y tal, llega a tal y tal, el piloto es tal y tal, todo. Obviamente algo muy transparente que está muy bien. Pero ¿qué pasaba si apachabas el avión ahí? ¿No te decía la aerolínea? ¿No te decía para dónde iba a ir? Ujú. Y no te decía de dónde salía. Porque imagínate, solo era un avión ahí sobrevolando, que no sabías a dónde iba a ir. De plano, que alguien así fuerte del gobierno de Maduro se fue. Lo O más estaba haciendo probable. ejercicios para probar, vaos. O puede ser que estaba haciendo O ir ejercicios. para Cuba, para China o para Rusia. Así que yo creía verdaderamente que iba a hacer eso, porque un dictador jamás te va a decir, va, está bueno, pues le doy el poder democráticamente. Porque si ponemos el ejemplo de Francisco Franco, Ajá. Y ¿Qué muchos es? tachaban de dictador a Pinochet, vos. sí, Y, muy buen y punto. muchos lo tachaban de dictador. Que sí fue un dictador. Sí lo fue. Sí, sí, Pero al pero- final sí da el poder. Pero sí lo da, Sí. o sea. ¿Qué pasa también? Pongo el ejemplo con Francisco Franco. Francisco Franco sale a un referéndum que el referéndum era básicamente, ¿quieren que siga gobernando o quieren que sea el caudillo y haya un rey? Y a esa dicotomía, en España en ese momento había un chiste que decía, votar sí, quiero que sí te quedes. Votar no, es quiero que no te vayas. Sí. ¿Va? Lo mismo, pues, exactamente Ah. lo mismo. Y eso es lo que hace Franco. Pero ¿qué es lo mismo que hace Franco? La gente vota que sí, que quiere que haya un rey, pone a Juan Carlos y... ¿Cómo consideras vos esa decisión? ¿Crees que fue acertada la decisión de restablecer Franco. la monarquía? Ajá. la monarquía, no sé, ahí yo creo que daría... Da para un análisis, para Sí, debatirlo, porque sí. muchos dicen que se fue como que, ahí fue donde Franco se desvió, dice mucha mara, vos, ¿para yo qué creo que restablecer? yo creo que no se desvió. Yo creo que fue muy ágil que él lo haya hecho. ¿Y la de Porque Pinochet, es cómo la todavía- ves? La de Pinochet lo veo ahí sí muy loable, pues. Ok. Ahí Como un ya se- dictador bueno, decimos. Sí, sí es que... Un dictador con intereses democráticos o Sí, con, sí, con salpicadas democráticas. Sí, sí, sí. Ahora, Juan Pablo, mira, ¿por qué es importante
saber todo esto para Guatemala? ¿Por qué crees que podemos aprender de todo esto que está pasando en Venezuela, de su historia? Y yo creo que mi punto es, y no sé qué piensan ustedes, es primero saber que ante los contextos difíciles es fácil que se levanten líderes populistas que nos ofrezcan resolvernos la vida con una varita mágica, pero ¿qué otras lecciones podemos ver de esto, Juan Pablo? Tanto de lo de su historia como de lo que pasó ahorita exactamente con Corina Machado y Nicolás Maduro. Bueno, justo como vos lo decías, son lecciones. O sea, la lección no es realmente Maduro. Perdón, Edmundo. La lección no es Edmundo de que cómo no lo dejan tomar posesión. No, la lección es Chávez. La lección es Maduro. O sea, todo ese proceso que vimos de la incompetencia de un gobernante al momento de decir, por ahora no hemos logrado nuestro fin, como revolución bolivariana. O sea, vos ves eso te tiene que levantar algún tipo de alarma, decir, este cuate quiere romper el orden constitucional, y aún así vamos a votar por él. O sea, por eso es tan importante que constituyamos nosotros y pensemos en una democracia verdaderamente liberal. Okay. Aquel que pueda entrar, aquel que pueda salir, aquel que proponga con lo que ya existe. Pero también deberíamos de tener un punto crítico. O sea, de verdad, si vamos a ser animales políticos, como le diría Aristóteles, que es algo que es verdaderamente necesario porque todos vivimos dentro de la polis, que todos deberíamos de estar en política. Un diputado me decía una vez, hay que politizar a la población, y totalmente de acuerdo. Hay que politizar a la población y hay que meternos de lleno. Hay que politicar siempre. Y hay que politicarse, politicando ambos. ¿Sí? Pero es algo muy importante porque ¿qué es lo que pasó aquí en Guate? Y realmente no estamos muy lejos de eso. Ajá, y es que eso voy, porque eso voy. O sea, realmente no podemos hablar que en Guatemala estemos lejos de eso, pues veamos lo que pasó el año pasado. Lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Y aquí puede ser pro gobierno, en contra de gobierno, lo que tú querrás, pero hay algo en lo que todos como población deberíamos sentarnos y decir, miren, mucha, defendamos la democracia, defendamos nuestras instituciones y defendamos la voluntad popular. ¿Cómo lo ves? Tal vez voy a ser un poquito políticamente incorrecto, pero creo que es lo más correcto de la situación en la que se vivió, porque esos mismos líderes de Semilla saben lo que verdaderamente ocurrió. Yo lo que veo es de que no es culpa de este gobierno. O sea, la ineficiencia de este gobierno no es culpa de ellos. Okay. Ellos son eficientes porque son eficientes y no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, ¿cómo vas a ver a un diputado que se dirige al pleno, David Iliesca se dirige al pleno? Bueno, ustedes, miren tal y tal cosa. No, hombre, ¿cómo que bueno ustedes? Estás en el Congreso de la República, es la máxima aspiración de la democracia. Si no le querés decir honorable pleno, que yo no comparto esa idea de decirle honorable pleno, porque sí hay diputados honorables, pero no todos son honorables. De compañeros diputados, representantes del pueblo, que al final esos son. No, bueno, Pero, bueno, ustedes, miren tal. No, hombre. Okay. O sea, eso, él es así. No lo vas a cambiar. Pero fue, y ahí voy con lo políticamente incorrecto, culpa de la misma población no politizarse lo suficiente para entender por qué estamos votando. Porque algo muy importante que tenemos que ver, que de hecho algunos mismos diputados de Semilla y otros políticos de izquierda, diputados, me decían, y me dijeron así, pelado. Dale. Me dijeron, mira, el plan, qué ridículo, el plan de Semilla era de que nosotros queríamos sacar a Arévalo. Entonces, te estoy diciendo que eso me lo dijeron diputados de Semilla. Nuestro plan era de que Arévalo ya no fuera diputado, porque él era diputado antes, recordemos. Lo queremos poner como presidenciable para que tenga la bonita cara de Semilla y que no quede. Esa era la idea, imagínate. Okay. ¿Y qué pasó? Marketing. Quedó el hijo del presidente Juan José Arévalo. ¡Wow! ¡Qué logro democrático! Pero, o sea, pusieron a él para de que, miren, para que no nos esté fregando y que sea la cara del partido, pongámoslo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cae. No sabe bailar con ella, como había dicho anteriormente. Y es culpa, realmente no es culpa del presidente. La ineficiencia no es culpa de él. Es culpa de nosotros que no nos pudimos dar cuenta por quién estábamos votando. Pero tampoco podemos hablar de decir que todos los gobiernos anteriores fueron la mayor eficiencia. No, por supuesto que no. Yo estoy hablando de ahorita. O sea, también vemos
a un Jimmy Morales. Yo no estoy hablando que Jimmy Morales haya sido bueno, haya sido malo, haya sido eficiente, haya sido tonto. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo votamos por un político que no era político, que no tenía ni idea. Por la falta de politización de la población. Totalmente. Entiendo. Ajá, Sabemos correcto. al presidente Morales, que con todo respeto lo digo, llega a una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que hace? Se pone a llorar. Les dice, es muy difícil gobernar Guatemala. Pues de plano, mano. De plano, pues. O sea, fijo. Bueno, ¿ah? no quisiera estar yo realmente en esos zapatos. No, por Pero entonces no te supuesto, metes no. a sus zapatos, ¿no? Eso es lo que yo Te digo. probas el Pues, zapato. Eso es lo que yo digo. Ajá, es que es Pero otra cosa. justo y conectándolo con lo de Venezuela, que es el principalmente tema de esta charla, de que vemos que hay ciertos grupos que dijeron, no, sí, Maduro sí es el presidente de Ajá. Venezuela. Ajá. Vemos, menos mal no salió el presidente de Chile diciendo de que sí. Sí, eso era es Maduro. Sorpresas. Sorpresa. Ajá, sorpresa. Pero vemos a una Cuba que realmente Cuba es un país, incluso el mismo Mario Vargas Llosa va a Cuba, él como aspirante comunista, socialista, ve Cuba y dice, ¿qué es esto? Esto no es el comunismo, pues. Ahí adentro te decían, no, sí es el comunismo y la revolución cubana y que no sé qué. Pero, o sea, esa gente de Cuba, Díaz-Canel, Fidel Castro, el Che Guevara, que todavía vive Fidel Castro, o sea, en el sentido de todavía está presente el espíritu, Claro. ronda y aturde Sí, está el presente, país, correcto. respaldan a Maduro. Pero al mismo tiempo vemos otro grupo, el grupo de Puebla, que dice, sí, Ganó. ganó Relax. Maduro. Que Ajá. que el grupo de Puebla es la misma babosada que el foro de Sao Paulo. Sí. Que el foro de Sao Paulo es un foro que ¿Y qué son esos para que la gente comprenda? Ah, que- Justo que le iba a decir eso, que es muy Pues es importante y que realmente, y también es algo que de verdad tenemos que ver. En la región no ha habido otra organización política a nivel latinoamericano que sea más victoriosa y triunfadora que el mismo Foro de Sao Paulo. Sí. El Foro de Sao Paulo se funda luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no, perdón, luego de la caída del muro de Berlín. Se cae el muro de Berlín. ¿Qué interpretamos que se cae el muro de Berlín? Se cae la Unión Soviética. Claro. Se cae el comunismo, fracasa el comunismo. Entonces, salen todos estos comunistas, socialistas que dirigían naciones, dicen, ¿a dónde nos vamos? Creemos el Foro de Sao Paulo. Tenés la Lula Silva y toda esa gente, que de verdad, Petro. a los 12 años, imagínate, 12 años no es nada en política. El Foro de Sao Paulo, casi todos los miembros del Foro de Sao Paulo lideraban Latinoamérica. Así de fuerte. Y es la misma osada ahorita el Grupo de Puebla. Entonces el Grupo de Puebla, que obviamente el presidente Arévalo lo respalda, está a favor de ella, de ello. ¿A quién vemos? A la diputada Sonia Gutiérrez, al ministro de Finanzas Jonathan Mencos y a la ministra de Educación. Vemos que están dentro del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla que avala a Maduro de presidente. O sea, yo creo que no les ha llegado a la diputada y al ministro los videos de Venezuela. Porque una persona con la que hablaba me decía, no, vos es de que lo estás malinterpretando porque el gobierno su actual postura de oficial. Semilla, no lo respalda. Yo le digo, pero si el Grupo de Puebla le está diciendo que no. No, pues que aparte es el Grupo de Puebla. No, No, a ver, a es ver, que a si ver, sos a ver. parte del grupo de Puebla, Exactamente. sos parte del grupo de Exactamente. Puebla. Es como que vos sos CEO, director ejecutivo de una empresa Ajá. y tus accionistas mayoritarios salen a decir tal y tal onda. Vos como director ejecutivo no le vas a contradecir a los accionistas. Dices, ellos me representan, ellos están hablando por mí, y eso es lo que está pasando con el Grupo de Puebla. Están hablando por el gobierno de Semilla. Es que no puedes tener doble valor, ¿verdad? No puedes tener un set de valores para el grupo de Puebla y un set de valores para el gobierno de Guatemala, o por lo menos así lo siento yo. No, porque te metiste. Ajá, o sea, si te metiste, compartís los valores, Te compartís representa, ideología, ¿verdad? O si no, mejor salite. ¿Verdad? O si no, mejor salite. Totalmente. Salite de uno de los dos. Sí. Si de verdad tenés un verdadero liderazgo, que es lo que no tiene el presidente en este momento, porque solo se ha dedicado a despedir a gente en el gobierno, a su misma gente y a la gente anterior. ¿Qué es lo que haces si ves al Grupo de Puebla se pronuncia? Bueno, muchachos, ¿quiénes están en el Grupo de Puebla? Ustedes Adiós. tres, sálganse.
Órale. Sí. Así de fácil. Simple. O sea, sos el presidente, pues te van a hacer caso. Vos, Juan Pablo, y hablando de presidentes, ¿cómo miran los pronunciamientos de Milei en contra de Maduro? Porque Milei no es alguien que sea diplomático, es presidente, pero no es diplomático. No, a es comparación de Arévalo, que es muy diplomático. Ajá, y yo te sumo ahí Entonces- a mi tío Elon Musk. Sí. Para que veas esos Ah. pronunciamientos. Tiene pisto aquel, entonces. Tiene piso. Mi tío Elon Musk. Yo le dije que le pusiera X. Elon Musk debe ser allá de Jutiapa, entonces. Así es. Es mi Entonces- por sus botas y sombrero. Pues sí. Bueno, pues Elon Musk yo lo veo como... Muy alguien- altruista. Totalmente. Muy altruista. Totalmente. Pero ahí sí que hablamos de que está haciendo con su pisto lo que quiere. Claro. Y- ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que Claro, tiene que hacer? Totalmente. claro. Yo creo que se ha manejado una política abierta en el sentido de Twitter. Y de confrontación en eso Lo también. maltrata al presidente Maduro, el dictador Maduro, no le digamos presidente. Le dice burro, no sé si vieron ese Sí, tweet. sí, sí. Le dijo burro en español. Y le dice perdón por insultar a los burros. Le dice, por decirle burro a Maduro. Las declaraciones de Milei no, esas sí no me acuerdo. Dictador, de una vez. Dictador, él así, saquen a ese dictador. Sálgase presidente. ¿Te Salga gustaría ese ver dictador. más? No hablemos de Guatemala porque creo que ya entendimos tu línea y creo que tu respuesta sería sí. Pero te Ajá. gustaría ver más afirmaciones de esa por parte de los presidentes en América Latina, en esas posturas de es un dictador, vaya, a que hay algunos que todavía están pidiendo transparencia, que se respeten los procesos, y alguno de ellos es Chile, por ejemplo, pues que anda diciendo todavía no podemos dar algo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y aquí es la falta que tenemos todos nosotros como países de que ¿quiénes los que debería de velar por la organización mundial? Las organizaciones de Naciones Unidas. Su nombre habla por ello. Ujú. Pero ¿qué vemos? Una OEA que no hace nada. O sea, ¿cuál es el objetivo principal? Eso es muy importante que lo veamos. ¿Cuál es el objetivo principal de la OEA ahorita? ¿Es Maduro? ¿O son las comisiones de postulación aquí en Guatemala? Sí, yo creo que Son las Maduro. comisiones de postulación. O sea, así Debería de ser ridículo Maduro. estamos comparando. O sea, ahorita vamos... Lo ves como injerencia, medio lo de bien. las comisiones de postulación. Veo de que no tiene nada que ver acá. Es algo total. No sé si hablarlo como injerencia, pero es Como ridículo. Mano. Deberían de estar invocando la Carta Democrática. totalmente. Esto es algo mío. Esto es algo que yo hice. Es mi proceso. Vos no tenés nada que ver acá. Andate. Es como, Deberían ser- vamos a ir a ver si la junta directiva del Congreso, que los diputados votaron por esa junta directiva, va a tomar posesión. Ahí sí que te diría al buen Chapín que te pele, ¿vos qué haces Sí, acá? sí, correcto. Bueno, antes, pero antes no- lo hacían unos no- amigos de afuera, se iban a meter al Congreso a ver si votabas como Bueno, pero votabas. eso es hasta juicio les habría. Horrible. Pero si lo pones en esa balanza, ¿les importa más la democracia o les importa más las comisiones de postulación en Guate? O sea, ¿de qué te sirve que tengas una ONU con los cascos azules? Que los cascos azules son como los mejores soldados que existen en el mundo. Los llaman ahí, los reúnen. Incluso hay caibiles aquí en Guatemala que son de lo mejor que puede existir en el mundo. Ahí, si lo tenés ahí guardadito. Sí, hay un candidato ex candidato a la presidencia que dice, no, es que yo dirigí por 15 años los cascos azules. Yo le traje la paz Haití. al Congo Al Congo. y a Haití. ¿Qué pasa ahí? Haití es un estado fracasado, imagínense. O sea, literalmente, ya podemos decir eso. Bueno, y Haití salió reconocía el triunfo, ¿verdad? No hay estado en Haití, casi que. Y luego ves a los cascos azules que ¿qué fueron a hacer al Congo? A violar a personas. Y Wow. así hay que decirlo, porque así fue como lo que pasó. Así que es lamentable ver cómo las organizaciones de otros países no están. O sea, porque ¿qué es lo que puede hacer Milei? Milei lo que único que Tuitear. puede hacer es eso. O romper las relaciones democráticas, ¿verdad? Y Que ya- que ya se hizo. diplomáticas y ya. O Mandar a quemar declararles la guerra. Sí, Pero pero eso no ya sería sería nada si te vas a meter con Rusia y con China. Algo, Sí, algo y totalmente. con Irán. Algo Y con Irán. que rompería como que lo internacional que se ha venido medio manteniendo bien contemporáneamente, ¿verdad? Juan Pablo, tenemos que cerrar y yo quisiera cerrar con una última pregunta que sería tal vez, ¿qué red flags podemos ver en candidatos para no caer en un Chávez? Yo creo que lo platicamos, pero tal vez un poquito más conciso, ¿ah? Unos Para que- tres ajá, red unas flags tres más o red menos. flags, ajá. Pues unos 3 red flags.
complicado, ahorita que lo hablamos de ello, como ya el pasado, Tal vez es complicado verlo. aquel que quiere solucionarlo todo con un chasquido. O ¿ah? que dice que es muy fácil solucionar eso también. O que dice que es muy fácil, claro, O los que quieren someter al Congreso. también. Eso es un red O los flag, que ¿no? dicen que quieren gobernar sin Congreso y sin no sé qué más, que ellos solo como ejecutivos pueden. ¿Cómo ves eso? Sí, no, esa es muy buena, esa la tomaría yo. No, es que yo no necesito, hay un aspirante a la presidencia que dice, yo no necesito el Congreso de la República para poder gobernar. Yo no, es como decir, yo no necesito a mi esposa para casarme. ¿Cómo le vas a hacer con esa? ¿Va? Exacto. Yo diría, eso es muy importante. Que te hablen, esto es lo más importante, que te hablen de reformas constitucionales. Ok. Que toda la Constitución te digan de que no sirve. Wow, eso sí. Eso sí es lo turbio. mayor. Para Eso aquellos es lo amigos mayor. de un volcancito, ¿ah? Exactamente. Y un tema económico. Un tema económico, programas sociales. Programas sociales. Programas sociales. Programas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social que lo crearon. Ese hay que Que yo quitarlo. le llamo Ministerio de Propaganda Social. Hay que abolirlo. Todos aquellos programas sociales de que te quieran subsidiar todo vos. O sea, realmente Sandra Torres, cuando fue presidente del país, no fue la dictadora. Ajá. Ahí sí te voy a decir porque no se le dio la gana vos. O sea, eso lo dijo yo, porque Sandra Torres puede ser muy bruta cuando hablan los discursos, pero es una estratega política. Tiene el partido más exitoso que ha habido en Guatemala a la Sí, fecha. es más largo. De la UNA. A la fecha. Y eso fue lo que vio ella, Sí, sí. sin ninguna duda. Yo voy a seguir. Pero ella podía haber dicho en su gobierno, más programas sociales, más bolsas solidarias, regalen todo, y se queda fácil. Así que programas sociales, pero no en el sentido de subsidios o de Si no anda regalando cosas, ofrecerle láminas, todo. esto y aquí. Ofrecer todo. Reforma constitucional, gobernar sin el Ejecutivo y poder regalar todo. Perfecto. Cuidado. Con eso nos Perfectas vamos. 3 red flag. Fer, cerramos. Sí, con eso. Muchas gracias, Juanpa, por estar No, acá. Fernando, gracias Ya a ti, dejaste ahí ¿oíste? el programa Juanpa, también en el que buena estás. onda. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En TikTok me pueden encontrar como soy JPA Masaya y también en Instagram igual. Ok. Perfecto. Cerramos, Fer. Sí, bueno, y ese fue un episodio más de Politicando. Por favor, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima semana aquí en Más TV y en redes sociales. Hasta la próxima.